Buenas noches. Hoy vamos a resolver los ejemplos de la parte de polígonos regulares. El primer ejemplo que tenemos dice: calcule la medida de cada ángulo externo de un polígono regular de 9 lados. Entonces, lo primero que debemos saber es que la fórmula para un ángulo externo en un polígono regular es 360 entre n, donde alfa representa el ángulo externo, y n es la cantidad de lados del polígono. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio es utilizar la fórmula. Entonces, vean que tenemos, dice, calcule la medida de cada ángulo externo de un polígono regular de 9 lados. En este caso nos están diciendo que n es 9. Entonces tenemos n es igual a 9. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir n en la fórmula. Tendríamos acá alfa, que es el ángulo externo, la medida del ángulo externo, es 360 entre 9. Y lo que hacemos es hacer esa división. Si dividimos 360 entre 9, alfa nos va a dar 40 grados. Entonces vean que lo único que necesitamos es hacer la sustitución. ¿De quién? En este caso de n, porque nos están diciendo que es un polígono regular de 9 lados. Ok, el segundo ejemplo que tenemos dice: calcule el número de lados de un polígono si su ángulo exterior mide 15 grados. Entonces vean, teníamos que la fórmula para calcular los ángulos exteriores era alfa, que representa el ángulo exterior, es igual a 360 grados entre n, donde alfa era la medida del ángulo exterior y n era la cantidad de lados del polígono. Entonces vean que en este caso nos están dando ¿a quién? Nos están dando a alfa. Nos están diciendo que alfa mide 15 grados. Entonces lo que vamos a hacer es la sustitución en la fórmula. Entonces tenemos 15 grados es igual a 360 grados entre n. Lo siguiente que hacemos es despejar n. En este caso n está dividiendo, pasaría a multiplicar al otro lado del igual. Y 15, que está de este lado, multiplicando a n, pasaría a dividir. Entonces tendríamos n es igual a 360 entre 15. Por lo tanto, n es igual a 24. Al hacer esta división, 360 entre 15 nos da 24. Quiere decir que el polígono tiene 24 lados. Okay, lo siguiente que tenemos que trabajar es el ángulo central de un polígono. La definición sería: se llama ángulo central de un polígono regular al ángulo formado por dos radios a los que pertenecen dos vértices consecutivos. Los ángulos centrales de un polígono son congruentes y su medida alfa se puede obtener a partir del número de lados n del polígono. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es una representación de qué sería el ángulo central. En este caso, el ángulo central, tenemos el centro de esa figura, sería este de acá, serían dos radios, ¿verdad? Y este ángulo de acá sería el ángulo central. Ok, y la fórmula que tenemos, bueno, tenemos tres ángulos centrales. Ese sería uno, este de acá
sería otro, y este de acá sería el otro ángulo central. Ahora vean que ellos forman una circunferencia. Recuerden que las circunferencias son 360 grados, que sería todo el giro. Pero vea que eso lo tenemos que dividir entre ¿qué? Entre la cantidad de lados. Y con eso obtendríamos la media del ángulo central. En este caso vamos a decir alfa. Entonces vean que esa sería la fórmula para determinar el ángulo central de un polígono regular. Ahora, tenemos como ejercicio, dice, vamos a determinar la medida del ángulo central de un triángulo equilátero. En este caso, vean que tenemos un triángulo. Vamos a decir que este triángulo es equilátero, es decir, todos sus lados miden igual y sus ángulos también. Ok, entonces queremos conocer la medida de los ángulos internos de ese triángulo equilátero. Entonces vamos a decir 360 grados entre n, en este caso n va a ser la cantidad de lados. Tenemos 3 lados y eso sería igual a alfa. Si hacemos esta división nos daría 360 entre 3 lados, me daría 120 grados, que eso sería la media del ángulo central. Eso quiere decir que cada uno de estos ángulos va a tener una medida de 120 grados. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un cuadrado. Y nosotros queremos saber la medida del ángulo central. Acá tendríamos un ángulo central, viene desde el centro del polígono hasta los vértices. Entonces queremos determinar esta medida de acá. En este caso vamos a llamarlo alfa. Entonces tenemos que alfa es igual a 360 entre n. Vean que en este caso n es la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tendríamos? N sería igual a 4. Entonces nada más vamos a hacer la sustitución. Tenemos que alfa es igual a 360 grados. ¿Entre quién? Entre n, pero en este caso es 4. Tenemos que alfa es igual, en este caso tenemos que alfa es igual a 90 grados. Y así lo podríamos hacer dependiendo del polígono que nos den. Vean que si, por ejemplo, nos dicen determinar la medida la medida del ángulo interno de un hexágono, por ejemplo. Recuerden que un hexágono nos dice que n es igual a ¿cuánto? A 6, porque tiene 6 lados. Entonces lo que vamos a hacer es igual sustituir en la fórmula alfa es igual a 360 dividido entre n, en este caso es 6. Eso quiere decir que alfa es igual a 360 entre 6, me daría 60 grados. Ok, y de esa manera podemos ir determinando la medida de los ángulos internos, bueno, en este caso el ángulo central de cada uno de los polígonos regulares dependiendo de la cantidad de lados. Ángulo interno. Un ángulo interior o un ángulo interno es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común y está contenido dentro de un polígono. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una representación de un ángulo interno, que en este caso tenemos un triángulo equilátero y vamos a decir que este ángulo de acá, para llamarlo alfa, es un ángulo interno. Alfa es un ángulo interno. Vea que está formado por dos lados del polígono que comparten un vértice, en este caso este vértice de acá.
Ahora, otra característica importante del ángulo interno es que todos los ángulos internos en un polígono regular miden igual. O sea, cualquiera de los tres ángulos internos va a tener la misma medida. Ahora, para determinar nosotros la medida de un ángulo interno, podemos utilizar la siguiente fórmula. El ángulo interno va a estar dado por 180 grados multiplicado por n-2 entre n. Ok, vean que en este caso tenemos un triángulo y nosotros queremos determinar la medida de los ángulos internos. Entonces tenemos que alfa es igual a ¿quién? A 180 grados. ¿Quién sería mi n? Vean que como es un triángulo, n es igual a 3. Entonces, 180 por 3 menos 2 entre n, y n es 3. Ok, una vez que hacemos la sustitución, realizamos los procesos correspondientes. Entonces vean que alfa es igual a 180 por 3 menos 2. Realizo primero lo de paréntesis, 3 menos 2, eso me daría 1. Esto de acá me da 1. Y 1 por 180 me daría 180 entre 3. 1 por 180, 180 entre 3. Esto quiere decir que alfa es igual a ¿qué? 180 entre 3, 60. En este caso, 60 grados. Recuerden que las medidas de los ángulos internos, de la suma de los ángulos internos de un triángulo, tiene que dar 180. Vean que si este ángulo de acá, alfa, mide 60, tendríamos 60 más 60 más 60, serían 180. Entonces esto sería verdadero. Ok, podemos ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos un cuadrado. Que ya en un cuadrado sabemos por su definición que estos ángulos de acá, los ángulos internos, miden 90 grados. Pero igual vamos a probarlo con la fórmula. Vea que tenemos que alfa es igual a 180 por n-2 entre 2, entre n. Ok, si hacemos la sustitución, tenemos que alfa es igual a 180 por, en este caso, ¿cuánto vale n? Vale 4 menos 2, y todo eso entre n, en este caso 4. Vamos a tener que alfa es igual a 180 por 4 menos 2 me daría 2, y eso lo divido entre 4. Alfa sería 180 por 2, serían 360 entre 4, y 360 entre 4 me daría 90 grados. Entonces vean que no importa cuál sea el polígono regular, nosotros por medio de esta fórmula podemos determinar la medida de los ángulos internos de ese polígono. Ok, ahora vean que tenemos este triángulo. Vamos a ver las relaciones que hay entre el ángulo central, el ángulo externo y el ángulo interno. Podemos decir que la suma, en este caso beta, es un ángulo externo. Tenemos que alfa es un ángulo interno. Y tenemos que pi es un ángulo central. Entonces vean que entre alfa y beta
beta está formado por la continuación de este segmento y este de acá. Por lo tanto, la suma de la medida de alfa más beta me tiene que dar a mí 180. Ok, entonces vean que la suma de alfa y beta me tienen que dar a mí 180 grados. Eso quiere decir que si por ejemplo a mí me dicen que en un triángulo la medida del ángulo interno es 60, ¿verdad? Yo puedo decir que este ángulo externo mide 120. Si alfa es 60, quiere decir que beta tiene que dar 120. ¿Para qué? Para que se cumpla que eso mide 180 grados. Ahora, si nosotros tomáramos esta parte de acá, vean que este segmento del ángulo central divide al ángulo alfa en dos ángulos iguales, este y este, ¿verdad? Igual pasaría con este otro ángulo de acá. También lo dividiría en dos ángulos iguales. Entonces vean que si yo sumo este segmento, este ángulo con este ángulo acá, tengo a todo alfa, pero este y este ángulo miden lo mismo. Por lo tanto, este más este me daría alfa. Si estos dos ángulos son alfa, ¿verdad? La suma de este y este serían alfa. Alfa más pi tendría que ser igual a ¿cuánto? Tendría que ser igual a 180. Vean que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿de cuáles ángulos? En este caso, este de acá, este de acá y pi, la suma de esos tres ángulos, de los ángulos internos de un triángulo, me tiene que dar 180. Pero sabemos que este y este miden, sumando los dos, miden 60. Entonces tenemos que 60 más pi es igual a 180. Entonces, ¿cuánto tiene que valer pi para que se cumpla esta igualdad? Pi tiene que valer 120 grados. De ahí podríamos decir que la medida del ángulo exterior es igual a la medida del ángulo central. Entonces, ¿esto para qué nos sirven? Por ejemplo, si nos dan un polígono y nos dicen que averigüemos el ángulo exterior, al ya tener un ángulo exterior, podemos también de una vez decir que el ángulo central tiene esa misma medida. También si sabemos que la medida del ángulo exterior más el ángulo interior es 180, yo, si me dieran por ejemplo que beta eh, mide 100 y es un ángulo exterior, yo puedo decir que alfa va a medir 80 grados sin tener que realizar todo el cálculo con la fórmula. ¿Por qué? Porque yo sé que la medida del ángulo externo más la medida del ángulo interno me tienen que dar 180 grados. Ahora lo siguiente que tenemos, vamos a ver este ejercicio donde hay que aplicar varios conceptos y varios razonamientos. Dice, determine la cantidad de lados de un polígono regular sabiendo que la medida de sus ángulos internos es 8 veces la medida de su ángulo externo. Entonces vean, lo primero que vamos a hacer es hacer una representación. En este caso no sabemos cuántos lados tiene ese polígono, entonces no podemos dibujarlo. ¿Qué podemos dibujar? Una representación suponiendo que este es el ángulo
externo y este el ángulo interno. Vean que, ¿por qué pongo 2 veces alfa? Vean que dice que la medida de sus ángulos internos es 8 veces la medida de sus ángulos externos. Entonces, si el ángulo externo es alfa, este ángulo de acá, el ángulo interno, va a medir 8 veces alfa. Entonces, lo primero que podemos hacer es determinar la medida de ese alfa. Nosotros podemos decir que la suma de este ángulo interno más la de este ángulo externo me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 180. Entonces yo tengo 8 alfa más alfa es igual a 180 grados. Que yo puedo hacer esta suma de acá. 8 alfa más alfa me daría 9 alfa es igual a 180. Y por último despejar alfa. Alfa sería igual a 180 dividido entre 9. Eso me daría que alfa es igual a 20. En este caso alfa sería igual a 20 grados. Vean que ya tenemos la medida de el ángulo. Tenemos que el ángulo externo es igual a 20 grados y tenemos que la medida del ángulo interno es 8 por alfa. En este caso sería 8 por 20 y eso me daría 160 grados. Entonces vean que ahí lo que hicimos fue basarnos en qué, en que sabemos que la suma del ángulo interior más la suma del ángulo exterior me tiene que dar eso 180. Entonces estamos diciendo que 8 alfa más alfa es igual a 180. Sumamos 9 alfa es igual a 180, despejamos alfa, alfa es igual a 180 entre 9 y me daría que alfa es igual a 20. Que vean que nosotros en este caso ya tenemos la medida, en este caso esta va a ser la medida del ángulo exterior y nosotros una vez que teníamos la medida del ángulo exterior, recuerden que teníamos la fórmula para el ángulo exterior. ¿Cómo calculamos la medida del ángulo exterior? Teníamos que alfa era igual a 360 entre n. Vean que ya tenemos cuánto vale alfa. Alfa vale 20. Entonces yo puedo decir que 20 es igual a 360 entre n. Y podríamos despejar n para averiguar la cantidad de lados. Podemos decir que esta n pasaría a multiplicar y 20 pasaría a dividir. Entonces tenemos que n es igual a 360 entre 20. Si hiciéramos esa división, 360 entre 20 me daría 18. Entonces vean que el ejercicio me decía, determine la cantidad de lados del polígono regular sabiendo que la medida de sus ángulos internos es 8 veces la medida de sus ángulos externos. Entonces vean que en este caso el polígono tiene 18 lados. Ok, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Dice, considere el siguiente pentágono y determine la medida de alfa y beta. Entonces vean que vamos a ir sacando los datos que tenemos. En este caso tenemos que es un pentágono, por lo tanto n es igual a 5. Y nos preguntan por la medida de alfa. Y también por la medida de beta. Ahora vean que alfa, ¿qué sería? Un ángulo externo. Entonces podemos empezar por ahí. Recuérdense en que
la medida del ángulo externo, en este caso alfa, va a ser igual a ¿quién? A 360 entre n, pero n es 5. Entonces tenemos que alfa es igual alfa sería igual a 72 grados. Ok, vean que ya tenemos que alfa mide 72 grados. Aquí podríamos hacer varios análisis para determinar el valor de beta. Por ejemplo, podemos ver que si alfa mide 72 grados, este ángulo de acá, ¿cuánto va a medir? Vamos a llamarlo pi. ¿Cuánto va a medir pi? Recuerden que la suma de alfa y pi tendría que darnos 180, ¿verdad? Entonces la suma de alfa más pi tiene que darme 180. Eso quiere decir que pi es igual a 180 menos 72, me daría 108 grados. O sea que el ángulo interior mide 108 grados. Ahora, todos los ángulos interiores de un polígono regular miden lo mismo. Quiere decir que este ángulo de acá también mide 108 grados. Este también y este también. Todos los ángulos de ese polígono regular medirían lo mismo, 108 grados. Ahora, si este de acá mide 108 grados, ¿cuánto mediría este? Mediría también 72 grados. Entonces yo podría decir que este ángulo de acá también mide lo mismo que alfa, ¿verdad? 72 grados. Entonces tenemos que este y este ángulo, en este caso vamos a llamarlo alfa sub 1. Entonces tenemos que alfa mide 72 grados. Alfa sub 1 también mide 72 grados. Y me preguntan qué es el ángulo que nos falta averiguar por beta. Que todavía no sabemos. Ahora, ¿qué es importante acá? Recuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a ¿cuánto? A 180. Entonces yo puedo decir que alfa más alfa sub 1 más beta es igual a 180. Yo tengo que esto es 72 más 72 más beta es igual a 180. Ok, 72 y 72 son 144. Más beta es igual a 180. ¿Y ahí qué tendría? Que beta es 180 menos 44. 180 menos 144. En ese caso beta es igual a 36 grados. Entonces vean que ya tenemos lo que nos preguntaba el ejercicio. Tenemos que la medida de alfa es igual a 72 grados y la medida de beta es igual a 36 grados.